Vamos entonces al pasaje de las Escrituras en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, y vamos a leer hoy el verso 14, que es el que nos corresponde para este día, ya que vamos a tomar algunos aspectos muy importantes en torno a este pasaje. Dice así: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Una vez más: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta hora, porque nos has permitido tener la posibilidad de pasar este tiempo, de disfrutar de las alabanzas, de poder cantar himnos y salmos a tu nombre. Gracias porque nos permites recordar himnos que de pronto hemos escuchado en algún momento de nuestra vida y de pronto otros apenas los estamos aprendiendo. Rogamos para que cada día podamos de verdad hacerlo, nuestras alabanzas, nuestros cánticos sean para honra y gloria tuya, Señor. Te damos gracias porque nos permites tener la posibilidad de ahora dedicarnos a estudiar tu palabra, y pedimos para que cada uno de nosotros pueda estar muy atento a lo que ella quiere decirnos. Te agradecemos por tu amor y misericordia, en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, la semana pasada estábamos viendo el tema que inició el apóstol Pablo en torno a un consejo que da a hombres y mujeres que son creyentes, los cuales están unidos en matrimonio con una mujer o un hombre incrédulo. Hoy Pablo quiere retomar en este versículo 14 otras características que deben ser tenidas en cuenta al momento de hablar acerca de este tema. Es decir, usted, mi hermana querida, que tiene un esposo incrédulo, o usted, mi hermano, que tiene una esposa incrédula, debe tener en cuenta lo que Pablo está señalando aquí. Dice: el marido o la mujer son santificados en el creyente. No quiere decir eso que sea salvo. Aclaro la situación, porque algunas denominaciones han querido hacer mención de que esto significa que por el hecho de que yo soy creyente y casarme con una mujer incrédula, ella inmediatamente pasa a ser salva también. No es eso. Habla de la santificación de la unión. ¿Me hago entender? De la unión de esa pareja. Ahora, Pablo da una razón muy concreta del por qué esto se da. Dice: de tal manera que si esto no se diera, los hijos serían inmundos. Para poder entender esta situación de la inmundicia de los hijos, nosotros debemos tener en claro que Dios, cuando estableció el pueblo de Israel como su nación santa, siempre quiso que el pueblo de Israel nunca se uniera con otro tipo de pueblos. Siempre estaba la disyuntiva del pueblo de Israel, que teniendo mujeres hermosas en medio de su nación, que teniendo mujeres muy hacendosas y temerosas de Dios dentro de su nación, estaban mirando a las mujeres de afuera, con el fin de unirse a ellas. De tal forma que cuando un hombre se unía a una mujer, o una mujer se unía a un hombre que no era del pueblo de Israel, a esos se les denominaba extranjeros. La unión que había entre el creyente, entre el israelita, el judío y el no judío, era algo que no estaba agradable a los ojos de Dios. Y esto, hermano querido, es lo mismo que pasa hoy. Nosotros como creyentes no tenemos ningún permiso de ninguna índole para unirnos en matrimonio con una persona que no sea creyente.
Esto simplemente para los que van o los que están pensando en unirse en matrimonio después de ser creyentes. Otra cosa, que es lo que menciona el apóstol Pablo aquí, es el hecho de que usted, siendo incrédulo, se haya casado con otro incrédulo, pero ahora usted es creyente. Recuerde que la semana pasada veíamos que si esa es la condición, si usted llega a ser hijo de Dios, estando en unión con un incrédulo, no hay permiso de parte de Dios para separarse. No hay ese permiso. No es que usted pueda decirle, no, como usted no es creyente, yo sí, entonces váyase porque ya no más. No, hablamos bastante la semana pasada en torno a ese tema. Ahora, lo que Pablo está diciéndole aquí es, mire, cuando usted como creyente está unido con un incrédulo, pero llega a ser creyente en esa condición, usted está de alguna manera santificando esa unión. No quiere decir que la esté salvando. Está diciendo, el fruto de su unión como creyente con un incrédulo son sus hijos. Y sus hijos, si no fuera porque usted es creyente, serían inmundos. Serían hijos no agradables a los ojos de Dios. Mientras que en el caso de esta situación, en el que usted como creyente se une, siendo creyente, a un incrédulo, eso ya está contrario. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, jovencitas y jovencitos que están pensando algún día en tener novia o en tener esposa o esposo, no venga a decirme, pastor, yo quiero casarme, pero es que mi novia o la prometida que tengo o el prometido que tengo son incrédulos y yo quiero que usted me una con esa persona. La respuesta será no. No puedo hacer eso. Si usted se une en esa condición, usted estará yendo en contra de lo que ya Dios ha establecido. Y no esperes que te vaya bien, de ninguna manera. Aquí Pablo está hablando es a personas que estaban viviendo allá afuera una vida de mundo, llegan al conocimiento de Dios, pero no pueden dejar abandonado a su esposo o a su esposa porque ellos no le están poniendo ningún tipo de impedimento para que usted siga su vida cristiana. Si ya, y lo veremos la otra semana si Dios lo permite, si ya la otra persona está molestándole, está causando algún tipo de daño, en el sentido de que usted pueda seguir una vida cristiana a los ojos de Dios, pues la semana próxima veremos qué es lo que se puede hacer. Por el momento, estamos hablando de un hogar en el cual uno de los dos es creyente, el otro no. Pero no hay choque entre ellos. Esa unión está bendecida por Dios, santificada. Es decir, usted, mi querida hermana, que es creyente, va a santificar su unión con ese incrédulo porque usted llegó a los pies de Cristo en esta condición, ¿sí? Pero no espere que se santifique después de que usted sea creyente y se una de manera equívoca con un incrédulo. En eso debemos ser muy claros. Desafortunadamente, en muchas iglesias, en la gran mayoría de iglesias del mundo, se da esta condición. Hombres y mujeres creyentes que teniendo dentro de sus comunidades cristianas mujeres hacendosas, mujeres comprometidas con Dios y viceversa, hombres también deseosos de agradar a Dios, hombres que están con todo el anhelo, perdón, cambio las pilas,
están con todo el anhelo de servir a Dios, hombres dedicados al servicio al Señor, y usted está mirando para afuera, porque cree que el pasto allá afuera es más agradable, se ve más atractivo, se ve más verde. No es de Dios hacer una unión de esto. Jovencitas, jovencitos, no miren para afuera. No miren para afuera. Lo que ustedes van a encontrar afuera realmente desagrada a Dios. No pretendan decirse a ustedes mismos, no, es que yo le comparto el Evangelio para que se convierta y después la hago mi esposa o lo hago mi esposo. No va a pasar, no va a suceder, no es real, es lo que el enemigo quiere hacerte pensar. Y el daño que te harás a ti mismo será gigantesco. Aparte de que abiertamente estarás desobedeciendo la orden de Dios, de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, lo que Pablo está queriendo decirle aquí a la iglesia en Corinto es, hermanas, hermanos que llegaron a la iglesia, llegaron al conocimiento de Dios en una condición de estar unidos en matrimonio, pero la pareja suya no llega al conocimiento de Dios también. No hay necesidad de que se separen, porque el solo hecho de que usted sea creyente, un buen creyente, está santificando esa unión. Los hijos que se tienen en ese momento son hijos que son bendecidos por Dios. A diferencia, tenemos una narración en el Antiguo Testamento de una condición de eso. Si usted mira, conocen la historia de Jefté. ¿Sí? ¿Sí la conocen? ¿Han leído en Números, en Jueces, la historia de Jefté? Jefté tiene una condición bastante interesante. Era hijo de una ramera. Él era hijo de una ramera. Jefté, su padre, tenía una esposa. La esposa tenía con él varios hijos, pero un día el papá de Jefté se unió a una ramera, a una mujer de otra tierra, y la dejó en embarazo. Nace Jefté, pero los hermanos de él inmediatamente lo echan de su presencia, porque ellos dicen, tú no heredarás con nosotros. El mismo pueblo, que eran los de Galaad, ellos lo rechazan. Nadie quiere a Jefté en su territorio, porque consideran que es inmundo, porque es nacido de una condición pecaminosa, porque es la unión de un judío con una no judía, y más aún porque la no judía era una prostituta. Así que Jefté es desechado por los galaditas. Jefté se va a vivir a unas cuevas en otra ciudad, y dice que aparte de que se fue a vivir en unas cuevas, se le juntaron a él una cantidad de hombres sin oficio, hombres malos, que lo seguían para todos lados. El pueblo de Israel empieza a sufrir una condición de persecución a raíz de su pecado, a raíz de haber abandonado a Dios y haberse dedicado a adorar ídolos, imágenes y cosas de estas, de tal forma que Dios les dice, porque me han dejado a mí, ahora yo los he dejado a ustedes. Y ellos empiezan a sufrir una persecución, por lo tanto oran a Dios y le dicen, Señor, ayúdanos, sácanos de esta situación. Y Dios les reprende diciéndole, ¿por qué no le piden a los dioses que ustedes han venido adorando hasta ahora?
¿Por qué no los dicen a ellos que los libre de la situación en la que están? A lo que ellos inmediatamente piden perdón. Y dicen, Señor, te hemos fallado. Hemos dejado tus caminos. No te hemos adorado como tú quieres. No hemos hecho lo recto delante de ti. Perdónanos. Y empiezan a pedirle a Dios que les provea de un caudillo, de un líder al cual ellos puedan poner al frente para pelear contra este rey que los está aplastando. Y adivinen a quién buscan. Al desechado, al hombre que nadie quería tener cerca, porque era hijo de una prostituta, porque era hijo de pecado. Nadie en Galaad estaba en la condición de hacer frente, pero este hombre estaba dedicado a la guerra, estaba dedicado a hacer frente a diferentes circunstancias, de tal forma que los mismos ancianos de Galaad van y le dicen, Jefté, necesitamos que nos ayudes. Jefté, necesitamos que vengas y te hagas al frente de nosotros. ¿Qué creen que respondió Jefté? Él les dice, ¿por qué me buscan? ¿No fueron ustedes los que me echaron de mi tierra? ¿No fueron ustedes los que me echaron de casa de mi padre? ¿Por qué me vienen a buscar ahora? Y ellos le dicen, Jefté, mira, lo que pasa es que necesitamos un líder. Y tú eres bueno para eso. Necesitamos a alguien que se ponga al frente y nos defienda. Y le prometen lo siguiente: si tú vas y nos defiendes, nosotros te haremos nuestro caudillo, te haremos nuestro líder, te seguiremos a donde quiera que tú quieras que vayamos. Con esas palabras convencieron a Jefté. Y Jefté dice, ok, listo, yo voy a ser frente. De inmediato ellos lo nombraron jefe. Y efectivamente Jefté enfrenta a todos los enemigos que los galaditas tenían y los vence. Pero ¿recuerdan la triste historia de Jefté? ¿Sí la recuerdan o no? Jefté es el que le dice a Dios, Señor, si tú me das la victoria contra los enemigos de tu pueblo, el primero que salga de mi casa, lo ofreceré en holocausto a ti. Ese es el desenlace de Jefté. Y cuando Jefté va y vence a los enemigos de Israel y regresa victorioso, va llegando a su casa y la primera que sale a recibirle es su hija. Cosa que a Jefté le trae un profundo dolor. Y él le dice, hija mía, no sabes cuánto dolor has traído a mi alma, porque he hecho voto a Jehová y no puedo retractarme. Ella ya lo sospechaba. ¿Y por qué podemos decir que ella ya lo sospechaba? Porque él no le dice qué va a pasar. Pero la hija le dice, Señor, papá, déjame ir a llorar mi virginidad y después haz conmigo como has dicho. ¿Se da cuenta? Eso es Jefté. Pero eso no es lo que nos interesa en este momento. La situación que quiero hacer ver es
en torno a lo que el pueblo de Israel consideraba inmundo. Un hijo que era tenido en unas condiciones no agradables a los ojos de Dios, que procedía de una unión entre un judío y un no judío. Y sobre todo más aún cuando sencillamente ese no judío era una prostituta. Una situación bastante compleja para el pueblo de Israel. Aparte de eso, ustedes recordarán que Dios le había dicho al pueblo de Israel: ustedes serán mi especial tesoro sobre la tierra, ustedes me serán un pueblo de sacerdotes y gente santa. Eso es lo que Dios quiere que los hijos de Él sean. De tal forma que cuando usted como hijo de Dios se une de manera indebida con uno que no sea hijo de Dios, usted está trayendo para su propia vida desgracia. No es que Dios te dé desgracia, es que ya tú la estás trayendo. ¿Por qué? Porque estás yendo en contra de lo que Dios ya estableció claramente en su palabra. Es por eso, hermano querido, que usted y yo, como padres, debemos guiar a nuestros hijos, diciéndoles: hijo, hija, no te estés fijando en hombres o en mujeres que no sean del pueblo de Dios. Conocí el caso de una chica allá en la iglesia en Cali. Ella se metió en una relación siendo ella una chica creyente, se metió en una relación con un incrédulo. No de matrimonio, solo era noviazgo. Y era terrible, hermanos, ver a esta chica cómo sufría con ese novio incrédulo. Pero ahí seguía metida. Ella quería estar en la reunión con nosotros los jóvenes porque pasaba momentos agradables con nosotros, pero el novio no la dejaba. Y ella prefirió seguir al novio. Y desafortunadamente tengo que decir que siguió tanto a su novio que en una ocasión, bueno, lo intentó varias veces según me dijo después, en una ocasión quiso suicidarse porque sentía que su vida no tenía sentido. Lo primero que hizo fue tomarse un poco de pastillas. La segunda ocasión intentó arrojarse de un quinto piso. Y en la tercera ocasión no lo logró, pero quiso cortar sus venas. Y ella me decía: Nando, tú no te imaginas el infierno en el que vivo. Tú no te imaginas todas las cosas en las que me he metido por este hombre. Y mi pregunta a ella era: ¿y por qué sigues con él? ¿Qué te insta a seguir con él si sabes abiertamente que estás haciendo las cosas como a Dios no le agrada? Ella me decía: no sé, pero no lo puedo dejar. Hermano, una situación terrible, terrible, buscada por ella misma. Así que, hermanos, lo que Pablo quiere hacernos ver en este versículo 14 es específicamente: usted, como creyente, que ha llegado a la vida cristiana estando unido en matrimonio con un incrédulo, por ser usted creyente,
esa unión hace que sus hijos sean benditos, sean glorificados, sean santificados para Dios. No quiere decir que sean salvos, aclaro una vez más, no quiere decir que sean salvos. Recuerden que la salvación es algo totalmente individual, no es en grupo. Pero ¿cuál es la circunstancia que se da para que su hijo tenido con un incrédulo o su hija tenida en una relación de mixticidad? Sencillamente es que usted va a estar orando por su hijo o su hija, usted va a estar presentando delante de Dios a su hijo o a su hija, y usted va a tener la posibilidad de predicarle el Evangelio. A diferencia de cuando los dos son incrédulos, ¿quién de ellos se preocupa por predicarle el Evangelio al otro? ¿Me hago entender? Es hacia allá donde son las cosas, hermano querido. Nosotros, como creyentes, siempre debemos ser los que hacemos el peso para que la palabra de Dios le sea predicada a los incrédulos, incluyendo nuestros hijos, incluyendo nuestros esposos o esposas incrédulas, incluyendo la familia extendida que tenemos alrededor, la cual debe ser edificada o debe ser motivo de oración y de predicación nuestra. ¿Sabe? A veces, tristemente, el comportamiento que se asume por parte de la parte creyente de una pareja es alejarse totalmente del resto de la familia. Y eso no es lo correcto, porque nosotros no estamos llamados a alejarnos, estamos llamados a predicar el Evangelio. Ahora, que ellos se alejen de nosotros por causa del Evangelio es otro cuento. Pero no debería partir de nosotros el estarnos alejando. ¿Me hago entender? Esposas que uno le pregunta, ¿qué relación tiene con su suegra? No, ninguna. Esa señora me cae hasta la coronilla. Pero ¿no se supone que tú eres creyente? Sí, pero es que yo no la soporto. Bueno, lo normal no es eso. Lo normal, es que se tuviese una buena relación. No le digo que sea su mejor amiguis, pero sí una relación de respeto y ojalá de predicación de la palabra, que debe ser lo más importante. Lo que hablábamos la semana pasada también es que desafortunadamente a veces el creyente quiere hacer que los incrédulos se comporten como si fueran creyentes cuando no lo son. Y entonces estamos cuestionando todo lo que ellos hacen y criticándoles por lo que hacen o dejan de hacer. Pues es normal que los incrédulos hagan cosas de incrédulos. Lo que no es normal es que usted como creyente se comporte como incrédulo. Eso es lo que no es normal. ¿Me hago entender? Es decir, qué bueno sería que aunque el resto de nuestra familia, que es incrédula, haga sus incredulidades todo el tiempo, siempre nos estén viendo a nosotros hacer las cosas que como creyentes sabemos hacer, que es glorificar a Dios en todo tiempo. Eso debería ser. Hermanos, a veces, y en esto quiero hacer énfasis, cuando la familia incrédula nuestra empieza a poner todo tipo de tropiezos por lo que hacemos, entonces, en ese momento, no estamos en posición de decir, me voy a separar de ellos, sino que ellos sean los que se separen de nosotros. ¿Me hago entender? No quiere decir que vamos a hacer cosas para que ellos nos odien
o vamos a hacer cosas para que ellos ya no quieran a nosotros. Sencillamente comportémonos todo el tiempo como debemos, según los lineamientos de la palabra de Dios. Que por nuestro comportamiento de creyentes, ellos ya no quieran estar con nosotros, es otra cosa. Por ejemplo, cuando tenemos familia que les gusta estar tomando trago, empilando el codo a toda hora, ¿sí? Y nosotros no participamos de esta actividad, pues ellos no van a hacerlo delante de nosotros. Por el contrario, cuando nosotros les vemos en esa condición, ¿qué deberíamos hacer? ¿Irnos? ¿Ah? Lo correcto sería decirle, ¿sabes? Quiero decirte algo que dice la Escritura. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ah, ya va a empezar con su vaina, yo mejor me voy. Ok. Pero yo no me voy a ir. ¿Me hago entender? Esa debería ser la posición nuestra. Hacerles entender que lo que están haciendo desagrada a Dios. Pero no que nosotros yo ya me cansé, yo mejor los dejo ahí, que ellos hagan lo que se les dé la gana y yo me voy. No, esa no debe ser la posición nuestra. Como creyentes, nunca debemos callar. Es ahí donde se cumple aquello que dice el Señor en su palabra, cuando nos dice que debemos predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hay momentos en los que la gente dice, no, pero no es el momento de que nos predique. Bueno, en ese momento también tengo que predicar. Eso es predicar a destiempo, fuera de tiempo. Hermanos, Pablo lo que quiere aquí es que nosotros sepamos que nuestra labor como creyentes dentro del matrimonio, pero estamos hablando del matrimonio mixto en el cual la pareja incrédula no quiere o no nos está poniendo ningún tipo de problema para vivir con él. ¿Sí? Cuando no nos están poniendo problema, pues todas las veces que podamos, prediquemos el Evangelio. Demos ejemplo, estemos hablando de lo que Dios dice, porque muy seguramente en algún momento todo lo que hemos predicado hará mella en ellos. Porque recuerde, dice la Escritura, que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía, sino que hará lo que Él quiere. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros no podemos negarnos la posibilidad de que otras personas oigan de nuestra parte lo que el Evangelio dice. ¿Estamos siendo claros? Hermanos, el hombre y la mujer que son creyentes no necesitan aparentar nada. Deberían tener un estilo de vida que glorifique a Dios todo el tiempo. ¿Que vamos a cometer errores? Sí. ¿Que vamos a tener momentos difíciles? Sí. Pero aún en medio de esos errores, aún en medio de esas situaciones difíciles, nosotros podemos seguir comportándonos a la altura de lo que significa ser hijo de Dios. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Pongamos un caso hipotético. Usted es un esposo creyente, casado desde hace no sé cuántos años con una mujer incrédula. Ella consciente en que usted venga a la iglesia, que usted comparta las actividades de la congregación, no tiene ningún inconveniente, así que ella hasta le acompaña a los cultos. Pero un día ustedes se ven en una condición de necesidad, un día se ven en una condición de dificultades económicas, y ella viene y le dice, ¿sabes? Yo estuve mirando y hay un sitio donde guardan mucho dinero y es fácil sacarlo.
nadie se daría cuenta. Y podríamos solucionar los problemas económicos que tenemos. ¿Qué te parece? Y usted como creyente le diga, ¿sabes que me suena la idea? ¿Dónde es? ¿Me hago entender? En ese momento, usted como creyente está cediendo ante el incrédulo y le está dando un testimonio pésimo. Pésimo. Es por eso que nosotros sí necesitamos todo el tiempo llevar a cabo el comportamiento que la Escritura me manda que debo tener, siendo luz en cualquier circunstancia que se presente. Como creyente, yo debo santificar mi unión con ese incrédulo. Como creyente, yo debo traer beneficio a esa unión que tengo, buscando la manera de que ojalá esa parte incrédula mía llegue al conocimiento de Dios también. Tristemente, en la gran mayoría de hogares mixtos, la parte que termina ganando, ¿saben cuál es? El incrédulo. Ese es el que termina haciendo más mella, es el que hace más fuerza y es el que hace las cosas para dañar al creyente. Por eso mi labor como creyente nunca cesa. Mi comportamiento como creyente siempre debe ser a la altura de lo que dice la palabra de Dios, no dejándome llevar por lo que el incrédulo me invita a hacer. Suponga esto, porque también lo he visto de parejas mixtas. Un hombre compró un vehículo, tenía todo para comprar el vehículo, fueron a darse el primer paseo y ella, que era incrédula, le dice, pero sabes, tenemos que llevarlo para dedicárselo a la Virgencita de Chiquinquirá. Y él, por no despreciar a su esposa, le dice, bueno, vamos. ¿Usted cree que eso es correcto? Tenga cuidado. El creyente no se puede dejar arrastrar por el incrédulo. La idea es que el creyente arrastre al incrédulo. Pero no es eso lo que se ve todo el tiempo. Y lo que Pablo está diciéndonos aquí es, tú que eres creyente, santificas al incrédulo. Pero santifícalo con un comportamiento que agrade a Dios. Santifícalo con una forma de hablar que agrade a Dios. Santifícalo con todo aquello que sabes que Dios manda en su palabra. Y que esa sea tu norma de vida. Eso es lo que santifica al incrédulo. No es simplemente decirle, bueno, como yo soy creyente y tú eres incrédulo, la unión está santificada porque yo soy creyente. No, hay que comportarse todo el tiempo como la palabra de Dios me manda. Hermanos, Pablo no quiere desconocer esas uniones. Y hasta este momento le está diciendo, si no hay ningún choque, si no hay ninguna cosa que les cause a ustedes molestia con el incrédulo, sigan ahí y compartan. Llévenle el evangelio todo el tiempo. Pero ¿sabe algo, hermano?
algo que no podemos callar como creyentes es la posibilidad de hacerle ver al incrédulo su pecado. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque sabe algo, muchas veces el creyente, por no hacer enojar al incrédulo, le deja pasar cosas. Es como la mujer que sabe que su esposo le está siendo infiel, pero para que no la deje le dice: tranquilo, yo le doy permiso una vez a la semana para que vaya, con tal que me cumpla a mí. ¿Tiene sentido eso? O es como la mujer a la que el marido la coge y le pega todo el tiempo, y ella dice: es que me pega porque me ama, es que él me pega porque yo me lo merezco, porque yo me porto mal. Por favor, eso no es correcto. Como creyente, yo tengo que hacerle ver al incrédulo que está haciendo las cosas mal. Por ejemplo, está bien que el creyente permita que el incrédulo robe, o que el incrédulo mienta, o que el incrédulo haga fraudes y haga todo tipo de cosas indebidas. Como creyente yo no debo permitir eso, y yo debo hacerle ver que lo que está haciendo es dañino para él, pero a largo plazo también será dañino para mí como creyente, porque a la hora que venga una situación de investigación, no piense que solo el incrédulo va a sufrir. Usted como creyente también sufrirá. Entonces es necesario que nosotros podamos poner las cosas claras y decirle: mira, eso que estás haciendo desagrada a Dios. La forma en la que te comportas va contraria a lo que dicen las Escrituras. Te voy a enseñar lo que dice Dios acerca de esto. Por ejemplo, cuando el esposo incrédulo le dice a su esposa: si suena el teléfono, diga que no estoy. ¿Sí? ¿Qué debería hacer usted en ese momento? Decir: no, no está. O decirle: ¿sabes algo? Uno de los mandamientos enseña que no debemos mentir. Para mí los mandamientos son algo muy importante para agradar a Dios. Por lo tanto, no esperes que yo mienta por ti. Si el teléfono suena, entonces ve y contesta tú. Yo no voy a decir que no estás, pero no necesito pelear. Simplemente puedo ponerle claro por qué lo estoy haciendo y por qué no lo voy a hacer. ¿Me hago entender? De eso es de lo que se trata, y de esa forma le estoy predicando el Evangelio. El problema, hermanos, es cuando el creyente no está bien plantado en las Escrituras. Y el marido le dice entonces: pero mi hija, una mentirita piadosa no le hace daño a nadie. Y usted dice: ah, bueno. No, eso no es verdad. La Biblia no me habla de mentiritas piadosas. La Biblia no me habla de mentiritas pequeñas o de mentiritas blancas. La Biblia me dice concretamente es: no mientas, no des falso testimonio, no digas lo que no es. Pero también dice de manera concreta: 6 cosas abomina Jehová, y aún 7 aborrece su alma. Y dentro de ellos está la lengua mentirosa. Entonces, ¿cómo yo me voy a permitir estar en una condición de esa? Para tratar de tener bien a la parte incrédula. ¿Me estoy siendo claro? Yo debo permanecer en lo que la palabra de Dios me enseña, para que de esa manera no haya maldición en mi hogar, sino bendición, para que mi hogar sea santificado por la parte creyente.
La pregunta es, y lo que nos tenemos que consultar cada uno de nosotros, es si tú estás en un hogar mixto, y has llegado al Señor en un hogar mixto, ¿has permanecido fiel a lo que dice la Escritura delante de tu esposo o tu esposa incrédulos? ¿O has cedido a las cosas de ellos sencillamente para tratar de no generar ningún tipo de problema? Porque puede ser que con tu esposo o esposa incrédula no generes ningún problema, pero ¿con quién estás generándote uno? ¿Y prefieres tener a Dios molesto? Pregunto yo. ¿Es más sabio hacer que Dios se moleste a que se moleste mi esposo o esposa incrédula? Tenga cuidado. Padres, sus hijos ya no son inmundos. Sus hijos deben ser criados también por la enseñanza de las Escrituras. No importa si el papá es incrédulo o si la mamá lo es. Si usted es creyente, la labor del creyente es la que debe pesar todo el tiempo. Es que es usted como mamá creyente la que debe orientar a sus hijos. No está bien, por ejemplo, que el papá incrédulo le diga a su hija de 13, 14 años, venga mija, tómese un trago conmigo. No. Usted debe hacerle entender, hija, así tu papá te invite a tomarte un trago con él, o hijo, así tu papá te invite a tomarte un trago con él, acuérdate lo que dice la Escritura. Eso no agrada a Dios. Y más si de pronto sabemos que papá o mamá incrédulos son unos borrachines. Tu labor todo el tiempo es hacerle entender a tu hijo que está en esa condición, es acuérdate hijo lo que dice la Escritura, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Acuérdate que Dios estableció la borrachera como pecado. Acuérdate que Dios no quiere a este tipo de personas dentro de sus líderes. Por lo tanto, no sigas los pasos que te están orientando en este momento. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Pero es necesario, papá y mamá, que usted, como creyente, siempre siente el precedente. Es que yo no le veo nada de malo que el niño o la niña vayan a la fiesta. Usted no le puede ver nada de malo. Pero ¿qué dice la Escritura? Yo no le veo nada de malo que se tome unos tragos. ¿Qué dice la Escritura? Yo no le veo nada de malo que fume. ¿Qué dice la Escritura? Yo no le veo nada de malo que diga una que otra vulgaridad por ahí. ¿Qué dice la Escritura? Pastor, pero es que en la Escritura no dice nada acerca de fumar. No dice del cigarrillo, efectivamente, estamos de acuerdo. En la Escritura no dice nada acerca del cigarrillo, pero dice algo más concreto. Y dentro de eso, si usted es buen entendedor, necesita pocas palabras. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo no tengo ningún derecho a destruir el templo de Dios. ¿Y qué hago con el cigarrillo? Destruir el templo de Dios. Así que, ¿lo necesita más claro? No dice no fumar, pero dice que no debo destruir.
¿De acuerdo? Pero si usted no tiene una argumentación seria para hablar con sus hijos incrédulos, sencillamente ellos se le van a pasar por la paja y van a terminar haciendo todo aquello que la parte incrédula les está permitiendo que hagan. Recuerdo un caso, cuando estaba niño, mi papá, a pesar de que en esa época ya estaba prohibida la pólvora, todo el tiempo desde que yo conozco han estado prohibiendo la pólvora, el uso de ella. Mi papá llegó un día medio borracho y era para un diciembre, nos llevó una caja de esas velitas mariposas, esas chispitas. Cuando él llega con eso, todavía recuerdo que estaba mi mamá ahí, ella le dice, no va a ser que los niños quemen esas cosas. Y él, en medio de su borrachera, dijo, eso no tiene nada de malo, yo les enseño a quemarlas. Y efectivamente me cogió a mí la mano, prendió la cosa esa y empezó a hacérmela girar así. Bueno, yo seguí girando, pero de un momento a otro, cuando ya la llama vi que se iba acercando a mi dedo, yo cogí eso y lo tiré. Pues mi hermana menor estaba por ahí y le cayó aquí en el vestido nuevo que tenía. Eso está al rojo vivo. De inmediato el vestido se quemó y logró alcanzar su piel. Obviamente mi papá tuvo muchos problemas en ese momento. Pero todo pasa por no seguir los lineamientos. Asimismo sucede, hermano, en las Escrituras. Cuando yo como creyente sé qué debo hacer y no lo hago, la Escritura me dice que eso me es contado por pecado. Juan capítulo Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. De tal forma, mi hermano querido, que usted y yo debemos entrar en la idea correcta de que la palabra de Dios es la verdad y por lo tanto necesitamos todo el tiempo hacer las cosas como a Dios le agrada. No como a mí me gustan, o no como a X o a Y o a Z le gustan, sino como Dios manda que se haga. Esa debe ser nuestra condición. Pero desafortunadamente, casi todo el tiempo estamos cediendo ante la parte incrédula, creyendo que de esa manera nos va a ir bien. Es por esa razón, mi hermano querido, que Pablo dice, mira, tú como creyente santificas al incrédulo y tus hijos son limpios, ya no son inmundos. Es decir, a esos hijos dados en uniones mixtas es a quienes también, como padres creyentes, debemos dedicarnos todo el tiempo a predicarle la palabra, porque lo más importante que ellos deben llevar en su vida todo el tiempo es el conocimiento de Dios, de lo que agrada a Dios. Hermanos, en el mundo hay cualquier cantidad de personas enseñando el mal, cualquier cantidad. Los que queremos enseñar el bien somos pocos, y si tú te quedas callado, seremos menos. ¿Me hago entender? De tal forma que el primer lugar donde ustedes y yo como creyentes debemos hablar acerca de Cristo es en el hogar, con los incrédulos que tenemos en el hogar. A ellos tenemos que predicarle, a ellos tenemos que darle ejemplo de vida, a ellos tenemos que mostrarles que la vida con Dios es totalmente diferente.
Pero nada va a pasar si dentro de tu hogar mixto estás callado. Ahí no va a pasar nada. Oh, es que yo no me quiero meter en problemas, es que yo no quiero que se enojen, es que yo no quiero que se vayan. Les estás haciendo muchísimo más daño si te quedas callado. Eso es lo que Pablo quiere hacernos pensar. Así que, mis hermanos, yo sé que de pronto algunos de ustedes están en esas condiciones, pero es necesario que tomes el control de tu vida cristiana y empieces a hablar de la manera correcta con aquellos que no son creyentes, que no son cristianos, con aquellos que están a tu lado y son incrédulos. Confróntalos, predícales, hazles entender con la palabra de Dios, no con ideas, no con testimonios, con la palabra de Dios, que lo que están haciendo desagrada a Dios. ¿Estamos claros? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos la posibilidad en esta hora de glorificar tu santo nombre y de pedirte perdón porque tal vez en muchas ocasiones, habiendo tenido la posibilidad de hablar acerca de ti, nos hemos callado y hemos permitido que se hagan cosas que son incorrectas a nuestro lado. Pero permite, Señor, que de aquí en adelante nosotros podamos tomar control como creyentes y podamos guiar a nuestra familia incrédula a tus pies. Por lo menos al conocimiento de que lo que están haciendo es pecaminoso. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.